¿Te has preguntado cómo eran las iglesias en tiempos de Jesús? La respuesta es simple: no existían. El concepto de un edificio dedicado al culto cristiano, como lo conocemos hoy, se desarrolló mucho después. En el siglo I, la fe se vivía en otros lugares. El lugar de culto principal para el pueblo judío, incluido Jesús y sus discípulos, era la sinagoga. No era solo un lugar para la oración, sino el centro de la vida comunitaria, donde se leían y discutían las Escrituras. Jesús mismo enseñó en muchas sinagogas de Galilea. El lugar más sagrado de todos era el Templo de Jerusalén. Era el único lugar donde se realizaban los sacrificios y el centro espiritual del judaísmo. Miles de peregrinos acudían allí para las grandes fiestas. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores, los primeros cristianos, comenzaron a reunirse en casas particulares. En la intimidad de un hogar, compartían el pan, oraban y se apoyaban mutuamente. Estas casas iglesia fueron el verdadero germen de la comunidad cristiana. Así que, en tiempos de Jesús, la iglesia no era un edificio, sino la propia comunidad de creyentes, la eclesía. Un pueblo unido por la fe que se reunía en sinagogas, en el templo y, sobre todo, en sus hogares. En el tiempo de Jesús, el lugar más importante para los judíos era el templo de Jerusalén. Este templo había sido ampliado y embellecido por el rey Herodes el Grande, por lo que también se conoce como el segundo templo ampliado por Herodes. Era un edificio monumental, uno de los más impresionantes del mundo antiguo. El templo no era solo un lugar de oración. También era centro religioso, centro político, centro económico. Miles de peregrinos viajaban hasta Jerusalén cada año para celebrar fiestas religiosas como Pascua, Pentecostés, Fiesta de los Tabernáculos. Dentro del complejo del templo había varios espacios. El patio de los gentiles. Aquí podían entrar personas que no eran judías. El patio de las mujeres judías podían participar en el culto desde esta zona. El patio de los hombres o de Israel. Más adentro estaba el lugar sagrado, donde solo podían entrar los sacerdotes. Y finalmente el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, al que solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. En el templo se realizaban sacrificios de animales, ofrendas y rituales religiosos. Por eso, cuando Jesús expulsó a los comerciantes del templo, estaba reaccionando contra la transformación de este espacio sagrado en un mercado. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, lo que cambió profundamente la religión judía y también la historia del cristianismo. Aunque el templo era el centro principal, la mayoría de los judíos vivían lejos de Jerusalén. Por eso existían las sinagogas. Las sinagogas eran lugares de reunión religiosa y enseñanza, similares en algunos aspectos a una iglesia actual. Pero tenían diferencias importantes. En la sinagoga no se hacían sacrificios. Su función principal era leer la Torá, orar, enseñar las Escrituras. El edificio solía ser sencillo. Generalmente tenía bancos alrededor de las paredes, un espacio central y un lugar para leer las Escrituras. Los hombres se sentaban juntos y las mujeres normalmente en zonas separadas. Jesús predicó muchas veces en sinagogas. Los evangelios cuentan que enseñaba allí los sábados. Por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, su pueblo, Jesús leyó un pasaje del profeta Isaías y dijo que esa profecía se cumplía en él. En otras sinagogas también realizó enseñanzas y milagros.
Después de la muerte y resurrección de Jesús, comenzó a formarse el movimiento cristiano. Al principio, los seguidores de Jesús seguían siendo judíos. Muchos continuaban asistiendo al templo y a las sinagogas, pero también empezaron a reunirse en casas privadas. Estas reuniones incluían oración, lectura de las enseñanzas de Jesús, compartir comida, cantar y recordar la última cena. Estas reuniones eran pequeñas, íntimas y comunitarias. No había edificios especiales. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento viene del griego klesia, que significa simplemente asamblea o reunión. Es decir, la iglesia no era un edificio, sino la comunidad de creyentes. Durante los primeros 3 siglos, los cristianos no tenían templos propios. Esto se debía a varias razones. A veces eran perseguidos por el Imperio Romano. Eran comunidades pequeñas. Preferían reunirse en casas. Las primeras iglesias como edificios dedicados al culto empezaron a aparecer después del siglo III, y sobre todo tras el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo. A partir de ese momento comenzaron a construirse basílicas, templos cristianos, lugares públicos de culto. Las iglesias empezaron a parecerse más a lo que hoy conocemos. Cuando pensamos en el tiempo de Jesús, es importante recordar algo fundamental. Jesús nunca predicó en iglesias cristianas. Predicó en el Templo de Jerusalén, sinagogas, montañas, casas, calles, campos. El cristianismo comenzó como un movimiento de personas, no como una institución con edificios. Las primeras iglesias no eran estructuras de piedra, sino comunidades vivas. Personas que se reunían para recordar las enseñanzas de Jesús, compartir la fe y ayudarse mutuamente. Por eso, al mirar atrás 2.0 años, entendemos que la esencia de la iglesia no estaba en los edificios, sino en las personas que se reunían en nombre de Jesús.